El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Vamos a mirar Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, algunos aspectos aquí de este pasaje que me han llamado la atención fuertemente, de la estrategia y cómo Satanás obra, y tal vez ahí estás tú, y tal vez estás oyendo la voz del enemigo más que la voz del Señor. Tú tienes que pararte y levantarte. Lo primero que llama el Señor al pueblo de Dios es ¿a qué? A despertarse y a levantarse. Digan, ¿nos toca qué? Despertar y levantarnos. Y es algo que está en la palabra fuertemente. Si tú quieres alcanzar esas victorias que tienes, que levantarte. Un guerrero no pelea acostado, ni un guerrero pelea dormido, ni un guerrero pelea, ¿cierto? ¿Cierto que no tiene que qué? Y hay mucha, espiritualmente estoy hablando, uno tiene que estar ¿qué? Despierto y levantado. ¿Cierto que el soldado tiene, mira ese entrenamiento, yo no veo televisión, pero he pasado en estos días ese programa, no lo veo. Pero soldado 1.0, eso es facilísimo, ¿cierto? ¿Cierto que no es tan facilísimo? Y nosotros somos soldados de Jesucristo y tenemos que ¿qué? Que usar las armas que Él nos ha dado en la palabra. Éxodo capítulo 1. Vamos a mirar lo que hace Satanás. Diga, tenemos tantas cosas que le hemos dejado al enemigo sin darnos ni cuenta. Desde el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. ¿Te acuerdas del faraón que fue el que puso a José en autoridad? Ya ese pasó. Digan, los tiempos pasan. Y tú tienes que estar en la brecha, tú tienes que estar levantado, tú tienes que estar donde tienes que estar. Y este otro faraón se levanta y dice el 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire, es interesante, el diablo se está chiqueándonos todo lo bueno que tenemos. Satanás sabe que tú eres más poderoso y más fuerte que él. ¿Qué fue lo que está vigilando Satanás? El pueblo que es más, ¿qué? Más numeroso. Tú con el Señor eres una multitud. Digan, yo con el Señor soy una multitud que venzo y que gano victorias. ¿O no? Y vamos a ver más adelante un hombre que el Señor llama para eso. Entonces, dice que Satanás, ¿qué dice? He aquí ese pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea que Satanás sabe cuál es nuestro poder y sabe qué es lo que tenemos y quiénes somos. Mientras él te engaña a ti para que tú no veas quién eres, él va a hacer una estrategia para destruirte. ¿Entienden eso? Tú eres poderoso y más fuerte que todo. Dices, ahí Faraón está, el enemigo usando a Faraón representa aquí Satanás. Imagínate, ahora pues dice Satanás, seamos sabios. Hay sabiduría diabólica y maligna, dice Santiago capítulo 3. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué es el decreto de Dios para sus hijos, para su pueblo? Multiplicación. Digan, multiplicación. ¿Qué era el temor de Satanás? Que nosotros nos multiplicáramos. ¿Cuál es el temor del enemigo? Que tú te multipliques, que se multiplique tu bendición, que se multiplique tu familia, que se multiplique la iglesia, que se multiplique
la bendición. Satanás sabe que ese es el derecho que tenemos. Diga, yo tengo derecho de multiplicación. Ahora, voy a decidir multiplicarme para el bien o para el mal, porque es un derecho que tienes. Y la Biblia dice en otra palabra, en el reino de los cielos, el que no recoge, desparrama. Porque son derechos, son naturaleza, son identidad que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Tenemos derecho a ser, ¿qué? Más fuertes y más poderosos. Digan, tengo derecho a ser más fuerte que mis circunstancias, más fuerte que todo lo que el demonio está levantando alrededor de mí, más poderoso, y tengo derecho a ¿qué? A multiplicarme. Por eso viene a robarte, por eso viene a quitarte, por eso viene a que veas que, ay no, me bajaron el sueldo, ay no, se me quitó el trabajo, ay no, ya no tengo lo suficiente. ¿Entienden? Satanás siempre va a buscar una estrategia opuesta a la que tú tienes derecho en el reino de los cielos. Tenemos derecho a una salud multiplicada. Tenemos derecho a unos años multiplicados. Y bíblicamente, después de Cristo, los años multiplicados son 120 años. Esos fueron los que vivió Moisés, los que vivió Job, los que vivió Caleb. Fueron porque son las generaciones. Entonces, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más ataca a Satanás a la vida hoy? La salud, el derecho de vida, las condiciones de vida, una cantidad de cosas, porque no hemos aprendido a entrar en lo secreto con Dios, a entrar a escuchar a Dios, a direccionar nuestra vida por la estrategia de Dios, a obedecer sus preceptos, sus mandamientos y su palabra. ¿Cierto? Y hemos hecho muchas cosas. Todo está alterado, claro, la comida y todo está alterado. Yo vi a un programa médico hace unos días, del año pasado, y decía que ya la tierra no produce la misma papa que se comía el bisabuelo, ya no, en nutrición, ya no es la papa que nos comemos nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre se ha encargado por su ignorancia de los principios de Dios a explotar la tierra, a dañar la tierra, a echarle una cantidad de cosas que ha hecho ¿qué? Que la tierra, ¿cierto? Se altere. La leche que yo tomé de niña, que era directa de la teta de la vaca a mi boca, ya no es la que me tomo ahorita, porque es que ahora que toca hacerle deslactosa, una cantidad de procesos químicos que hacen, alteran. Y todo eso va a ser ¿qué? Un proceso en nuestra vida que corta los años y la vida. Satanás sabe que tenemos derecho de ¿qué? Primero, tenemos derecho de ser poderosos, fuertes y multiplicarnos. Agarre esos derechos. Mira, agarre la palabra. Diga, hoy es una palabra de bendición para tu vida. Hoy el Señor nos está preparando para saber guerrear. Agarra la palabra. Tenemos derecho a una salud multiplicada, a ser más poderoso que lo que está atacando el enemigo, a tener más fuerza que cualquier cosa que viene contra nosotros. ¿Tenemos qué? Aquí está hablando, aquí está haciendo la evaluación Satanás, ¿cierto? Él está evaluando la estrategia de guerra de él contra nosotros. Y nosotros somos un pueblo de Dios. Diga, yo soy pueblo de Dios porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Soy hijo de Dios, hijo legítimo, con la autoridad, la facultad y las características que Él me ha dado. Dice, Satanás siempre está temiendo que tú lo destruyas. Porque el temor de aquí era ¿qué? Se levanten y pelean y nos destruyan. Tú tienes, diga, tengo derecho a destruir las obras del diablo. Tengo derecho por Dios a destruir toda obra del diablo y todo imperio satánico, porque lo destruyó Jesús en la cruz. Yo solamente estoy peleando una batalla que Él ya ganó. Yo solamente estoy allí parándome firme para ordenar que lo que Jesús hizo por mí en la cruz, en todas las áreas económica, familiar, espiritual, se cumpla, porque soy su hijo legítimo, con la autoridad legítima de un reino legítimo, que vino y destruyó al imperio satánico, que era lo que reinaba en este reino natural en la tierra, y estableció el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Diga, yo soy un hijo del reino de los cielos. Diga, yo soy un hijo, una hija del reino de los cielos, y tengo autoridad para establecer en esta tierra, en mi hogar, en mi casa, en esta iglesia, en este vecindario, en mi salud. Si tú no has cumplido el propósito de Dios, pues no deje que el enemigo te ataque en la salud, te ataque en nada, porque tienes que cumplir el propósito de Dios. Ya, yo cumpliré el propósito de Dios. Mi hogar cumplirá el propósito de Dios. Mis hijos cumplirán el propósito de Dios. Mi vida cumplirá el propósito de Dios. Uno de los engaños grandes, y mirando esta palabra que Satanás ha puesto en nuestra oración. ¿Cómo son nuestras oraciones? Vacías, débiles. ¿Por qué? Porque no tienen propósito. Porque no tienen propósito. Estaba ministrando a un pastor allá en mi otra oficina del Carulla de la 147. Y interesante, él es un hombre, es un pastor, sí, es un pastor.
pero no tiene todos los atributos de las denominaciones. Es un hombre que trabaja en una zona ya bien fea. Bueno, había una problemática allí muy fuerte, pero yo le empecé a preguntar muchas cosas y vi el propósito, podía ver el propósito que él no veía sobre lo que estaba haciendo que Dios le había mandado a hacer. Y le dije, empieza a orar, como he aprendido últimamente, que nuestra oración tiene que llevar ¿qué? Propósito. Dios no contesta nada que no lleva propósito, que no lleva una visión. ¿Quién dice amén? Yo he estado ministrando a una persona, ay no, para que me salga el trabajito, para que tenga que comer y para que pague el arriendo que están, por lo menos que pase un poquito los 200 que pago de arriendo, para que pase eso no tiene propósito. Esa oración no la va a contestar el Señor. ¿Cuál es la oración que el Señor contesta? Señor, quiero un trabajo, el que tú has determinado para que yo sea luz y sal en ese trabajo, para que yo comparta el evangelio allí, para que mi trabajo sea bendecido y esa empresa donde yo voy a trabajar prospere por mi causa como Moisés allí, como José en Egipto, para que tu reino sea extendido, para que el Señor tenga provisión para apoyar la obra del Señor, la obra misionera, la obra de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Va a contestar esa petición el Señor? Y él empezó en esa zona llena de, ustedes saben, de indigencia, de personas que trabajan en esa zona de San Andrés, eso es San José, por allá abajito, yo no sé, no es, entre casi llegando a la 30, y es una zona tenaz, o sea, allá donde las tinieblas se ven tanto, pero él empezó una obra en ese lugar, en su bodega de trabajo. Y él empezó ahí y empezó a invitar a los comerciantes por ahí, a los que iban, y en ese momento tiene bastante porque él quería compartir el evangelio a las personas, que las personas se salvaran, que ahí hay mucho atraco, mucha cosa, mucha muerte, y el Señor empezó a responder porque tenía ¿qué? Propósito. Porque tenía propósito. Y han ido personas y decían, ay, es que nosotros a esas iglesias allá no vamos, pero esto es la palabra. Y un día él predicó de, pídele al Señor y él te dará, y habló, porque son personas, y había un señor que lo iban a hacer esto, por unas deudas terribles, unas cosas, y ese señor se fue con ese versículo, una persona que recibía a Cristo en ese momento, acababa de recibir al Señor, se fue con esa palabra. Y esa noche se postró y se arrodilló y dijo, yo te pido, Dios, yo quiero que sea Dios quien provea mi vida. Yo quiero entregarte mi vida en lo poco que puso. Y el Señor hizo un milagro sobrenatural en esa vida. Diga, propósito. ¿Yo tengo que orar con qué? Con propósito. Todo en mi vida tiene que tener ¿qué? Propósito. Tenemos que ensanchar el reino de los cielos. Somos una familia de Dios que tenemos que establecer la familia de Cristo. ¿Establecer el reino de qué? El reino de los cielos en esta tierra. Todo con propósito. Porque Satanás está buscando y vamos en el versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Digan, Satanás busca comisarios de tributos, o sea, va a tocar toda tu vida, la economía, eso se llaman demonios, digan, eso se llaman demonios, la economía, lo laboral, el trabajo, la salud, las relaciones, los hijos, todo, él busca cómo poner comisarios que vayan a oprimirte y a impedirte que tú avances. ¿Entienden? Entonces entienden por qué es que tenemos que ser guerreros y empezar en una guerra. ¿Sí? Eso no se queda en lo grecorromano de un evangelio académico, no nos va a servir. Diga, el evangelio académico no nos va a servir. Nos toca entender los principios del reino de los cielos para poder vivir de acuerdo al reino de los cielos. Dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Y sí que tenemos muchos aquí en este país que los molestasen con sus cargas. Te va a cargar. Diga, Satanás busca cómo cargarte. Con tiempo, con actividades para que tú no busques la presencia del Señor. Y tienes que enfrentarte a eso. Y tienes que venir contra eso en el nombre de Jesús. Para que molestasen. ¿Te está molestando el enemigo? ¿Hay cosas que te está impidiendo el enemigo? Es tiempo de levantarnos en guerra. Dice, entonces pusieron sobre ellos, ¿qué? Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramancén. Todo eso que tiene Egipto tan bueno y bello, ¿quién lo construyó? El pueblo de Israel.
los esclavos egipcios que estaban, los esclavos de Israel que estaban en. Y vemos aquí que el enemigo viene a poner ¿qué? Cargas para que, dice el 12, pero cuanto más los oprimían, estos más se multiplicaban. Entiende algo. Tú no eres de este reino, tú eres el del reino de los cielos. Diga, yo soy del reino de los cielos. Yo soy del reino de los cielos, pero tengo un enemigo aquí en esta tierra que se llama, ¿cómo? Satanás, que manda emisarios, comisiones para impedirme el avance, para impedirme el poder, para impedirme el avance, para impedirme la multiplicación. Y él va a buscar cómo poner ¿qué? Condiciones, comisarios, para impedir que eso pase, para impedir en alguna forma que eso pase. Dígale que está a su lado, entre más opresión, más multiplicación. Y no hemos entendido el poder de la guerra de la resistencia. Diga, yo tengo que resistir. ¿Qué dice Efesios 6? Levantaos y estad firmes. Levantaos y estad firmes. ¿Sabes por qué nos está ganando muchas batallas el enemigo? Porque hemos aprendido a ser unos cobardes que no resistimos nada. Nos hemos contaminado del mundo, de lo instantáneo, de buscar solo el placer y tirar abajo la felicidad, de buscar solo lo que está aquí, pero no mirar lo eterno. Nos hemos acostumbrado a una contaminación del mundo que nos ha impedido permanecer, guerrear y permanecer. ¿Quién dice amén? Las personas que no permanecen, entonces no pueden ver la victoria. ¿Qué dice acá? Mientras más que, pero ese 12, digan conmigo, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Les amargaron ¿qué? Su vida con dura servidumbre. Y Satanás es experto en amargura, por eso no se alíe con él. Si más te amarga, más gozo tengas. Si entre más te haga, más alegría y más gozo tú vas a experimentar. Tú vas a experimentar. Mira, hay una clave ahí linda. Y Dios la va a honrar. Yo te lo puedo asegurar que Dios la va a honrar. La Biblia dice que el que sacrifica alabanza, honra a Dios. Alabar aquí rico, chévere, el domingo es como chévere, ¿cierto? Nos gusta. Pero cuando tienes el tronco de problemas, cuando estás allí en medio de una situación de trabajo, cuando estás en medio de una crisis familiar, cuando estás en medio de una situación injusta, de una enfermedad, y tú adoras al Señor y tú lo alabas de corazón, ¿estás qué? Sacrificando alabanza. ¿Y qué dice la palabra? Hay una recompensa. Hay un premio. El que sacrifica alabanza, ¿qué hace? Honra a Dios. ¿Y Dios honra a quiénes? A los que le honran. Hermano, cambie su chic, cambie su panorámica. Pídele al Señor que te dé unos nuevos ojos para ver tu vida, tu situación y tu panorámica, y empieza a adorar a Dios, a buscarlo a Él. De verdad, no importa lo rigoroso que esté siendo el diablo, no importa la amargura que esté trayendo a tu vida. Mira lo que pasaba con el pueblo. ¿Y por qué estaba así Satanás? Porque el pueblo ya tenía un derecho de libertad. Digas que mi derecho de libertad, mi derecho de prosperidad, mi derecho de vida ya está escrito en el libro de mi vida. Tengo que resistir y ir en las instrucciones que el Señor me da. ¿Quién dice amén? Por eso me toca buscar al Señor. Hermano, Dios no va a mandar por un chismoso el plan de su vida. Él te va a hablar a ti, pero es que tú no quieres meterte con Él y quieres que la pastora venga y te diga, que vaya el profeta y te diga, que vaya el otro y te diga. No. El Señor confirma palabras, pero el Señor te tiene que hablar ¿a quién? A tu corazón. Y estamos en una sociedad donde no nos queremos meter tiempos con Dios. ¿Cuántos luchan aquí por meterse con el Señor así? ¿Cuántos duran más de una hora metidos con Dios? Yo bajo la mano porque no lo he hecho. O todo el tiempo, no. Poco, ¿cierto? Luchamos. Y lo estamos haciendo, pero nos toca ¿qué? Luchar. Nos toca lucharla. Y tenemos que luchar. Pero cuando la luchamos, ¿qué vemos? La gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios y no permanecemos y tenemos que permanecer. Hermanos, el ánimo hoy es a levantarte, a permanecer, a alcanzar tu victoria. ¿Quién dice amén? Porque entre más el enemigo te está atacando es porque más victoria hay para tu vida. Hay una libertad. El Señor está preparando para ti ¿qué? Una libertad. Y yo les aseguro, las victorias más grandes de Dios en la vida de los hombres es cuando todo se pone mal.
Satanás como que sabe, mira, el pueblo de Israel ya iba a salir, ya era orden de Dios. Dios había oído su clamor, diga, Dios ha oído mi oración. Dios ha visto el sufrimiento. Dios ha visto la injusticia. Dios ha visto todo lo que Faraón estaba haciendo. Eso dice ahí en el capítulo, yo lo leí ahí en el capítulo. Y no oraban, la mayoría ni oraban, unos 3 por ahí que oraban. Diga, tengo que orar. Porque Dios oye mi oración, Dios oye mi clamor. Vénganse a las 7 de la mañana los domingos, o el miércoles en la noche, o los otros días que tenemos en reunión, o llame a un hermano en la iglesia para orar. Vamos a empezar, ahorita hablo sobre un ayuno y sobre una cadena de oración que quiere el Señor que hagamos, porque es que no hacemos las armas que Dios quiere. Entonces, ¿cómo queremos ver las victorias que Dios quiere para nosotros? Pero permanezca, levántese, hable la palabra, levántese. Y el pueblo ni siquiera oraba, pero habían unos que oraban y Dios dice que Él oyó, que Él vio el sufrimiento, que Él oyó el clamor de su pueblo y que el Señor te ve. Cuando llama a Moisés está diciendo eso, que Él vio la presión con que los oprimen los egipcios. El versículo 3:9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y está llamando ¿a quién? Al más no indicado de todos. Dios te va a llamar a ti. Tú dices, no, pero yo no soy para eso. No, eso que ore ya la hermanita que la veo que ora tan bonito en la iglesia. No, eso que la pastora ore que ore tan bonito. No, el Señor está llamando al menos indicado, te está llamando a ti. Diga, Dios me está llamando a mí. Yo soy el que me tengo que levantar. Y yo le puedo asegurar que cuando usted empieza a interceder por otros, usted empieza a clamar por otros, más rápido va a llegar su respuesta. Porque es ley espiritual. Da, dice Odana. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces, estamos viendo las estrategias del enemigo. Entonces vino ¿qué? La opresión, ahora vino más cargas, ahora vino más, y entre más tú te metes y entre más tengas eso y horas, más multiplicación vas a tener. Va a haber un tiempo, diga, va a haber un tiempo de esa multiplicación, va a haber un tiempo de esa victoria y de esa respuesta. Y Satanás sabe que no puede ganar. Sin embargo, él busca las estrategias para engañar y para oprimir. Y entonces el rey de Egipto habló y dijo a las parteras, digan, las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva, porque en esa época las hijas no iban a la guerra, sino los hombres. Pero las parteras, ¿qué? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Diga, yo no tengo que tenerle temor al hombre, yo tengo que tenerle temor a Dios. Yo no tengo por qué temerle al hombre si yo le temo a Dios. Y algo que hemos perdido es el temor de Dios. Hermano, todo lo que tú hagas, hágalo bajo el temor de Dios. Viva bajo el temor de Dios, porque eso va a traer prosperidad a su vida. Estas parteras no eran del pueblo de Israel. Estas parteras eran egipcias y sabían ese rey impío que tenían, que las iba a matar si ellas no obedecían, pero no les importó. Porque habían conocido en medio de toda esta persecución que Faraón hacía al pueblo, ellas veían el poder de Dios, la bendición de Dios en el pueblo. Diga, yo soy una bendición. Que los demás ven, que todo el mundo alrededor mío ven, que mi familia que no conoce a Cristo ven, que todo el mundo está viendo. Entonces por eso me tengo que meter con el Señor. Y estas parteras temieron a Dios. No les importó morir si Faraón venía. Diga, tema a Dios. ¿Y fueron qué? Prosperadas. Yo les he contado lo del celador de la moto, que fue la palabra que Dios le dio a él. Le dije, no nos persiga más aquí en la iglesia. Dios te dio una palabra cuando hicimos las vueltas aquí de Jericó. Y la palabra para él era esa palabra. Que él temiera a Dios y le sirviera a Dios para ser prosperado, si no iba a ser tocado por Dios. Y estaba ya en la caseta así todo bravo porque se amangualaban con la vecina y no dejaban entrar sino un carro o dos y ya no nos dejaban entrar acá. Y bueno, eso era unos domingos de pelea, ¿se acuerdan? Y en diciembre, cuando llegamos en enero, me dijo, pastora, mira la nave que me dio Dios. Porque él me recibió esa palabra, ya dejó más. No, eso hubo hasta pelea aquí casi, bueno, muchas cosas. Pero el Señor lo bendijo, digan, temer a Dios trae prosperidad. Obedecer a Dios trae prosperidad, no importa la crisis. Es que pensamos que en la crisis ya tenemos un salvoconducto para no obedecer a Dios, para no temer a Dios, para hacer la pataleta, para hacer todo lo que nos parece. No, es cuando más tenemos que estar, ¿dónde? En la brecha con el Señor, porque es cuando más grande vamos a tener la victoria. Y estas parteras, Satanás, ¿qué va a hacer?
va a impedir que avances y que te multipliques. ¿Y cómo lo hizo? Va a buscar la forma de hacerlo. Y estas mujeres fueron, ¿qué? Prosperadas. Y mira que no temieron. Dice que ya eran en el capítulo 2 de la familia de Leví, digan, de los que sirven a Dios. Leví eran los que sirven a Dios. Diga, ese soy yo. ¿Aquí todos quieren servir a Dios o no? De los que sirven a Dios, dice que tomó una mujer, o sea, hubo un matrimonio. Y se imaginan en este contexto, yo digo, es lo que pasa hoy en día. La gente que se casa no quiere tener hijos por el problema de la plata, ¿o no? ¿Es el faraón? ¡Ay! No, yo tengo una amiga que tiene 5 hijos y viera dentro del pueblo cristiano el bullying que le hacen por tener 5 hijos. Y cómo lucha. En lo económico sí se lucha, pero tiene una familia linda, tiene una familia de verdad, familia. Y la he tenido que ayudar muchas veces del bullying de los pastores, de los misioneros, de los demás, de las iglesias, de todo. Pero aquí este es el mismo ataque de Faraón. Mire, esa pareja de siervos, ellos no temieron lo que Faraón ha dicho, que mataban si tenían un hijo. ¿Te imaginas ellos? Dice que formaron una familia, pero creían en el Señor y tuvieron un hijo, sin importar. ¿Se acuerdan lo que había sobre ellos? Que si nacían lo iban a... Vivimos más por los temores de lo que Satanás ha dicho sobre nuestras vidas que de las promesas y de la protección de Dios. Ellos no temieron lo que Faraón hizo y tuvieron de todas formas a un niño que se llamó ¿quién? Moisés. Si ellos hubieran seguido la corriente del mundo, nos hubieran privado de un libertador como Moisés, ¿cierto? Pero obvio, eso a nivel humano tiene muchas cosas y hay varios sís que tengo del desarraigo, que hablo del trauma y todo lo que significó para Moisés el trauma y cómo fue tartamudo, pero cómo Dios quiere liberarnos de eso también. Bueno, vamos a mirar otro siervo de Dios que le tocó pasar por muchas. ¿Entendemos? Voy a repasar los puntos. ¿Qué es lo primero que Satanás mira? Satanás mira que tenemos ¿qué? Poder, que somos más fuertes. Satanás mira que tenemos una sabiduría y él trata de mirar cómo con su sabiduría nos derriba. Y que tenemos un derecho por ley de Dios de multiplicación de todo lo que tengamos, de todo el bien, porque Dios nos hizo ¿para qué? Fructificar, multiplicar, sojuzgar, enseñorear, administrar, todo para el reino de los cielos. Ese es un derecho que yo tengo y tengo que reclamarlo. Y si el diablo te ha robado y te ha secuestrado ese derecho, hoy sea libre, diga amén, sé libre hoy de toda esa mentira del diablo porque tienes un derecho. Tú mismo te has creído, decíamos hace 8 días que trabajamos el tema de la conciencia. Es parte de esto, tenemos que purificar nuestra conciencia, ¿cierto? Porque muchísimo del fracaso, de la ruina, de la muerte que traemos es porque nuestra conciencia está alterada con una cantidad de cosas que fuimos creyendo y que fuimos asimilando como una verdad en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente, fuimos percibiendo y ya no percibimos la realidad, sino lo que está dentro, lo percibimos y lo proyectamos. Yo dije el ejemplo de la señora que juega con una manguera y un niño, lo pasaba en tierra caliente y todos me decían, está jugando, pero lo pasaba aquí en tierra fría y eso, le está castigando. ¿Por qué? Porque percibimos por una cantidad de valores y de cosas que hemos desarrollado unas realidades dentro de nosotros que son las que determinan muchas de las decisiones y de las acciones que hacemos. Entonces tenemos que limpiar ¿qué? Nuestra conciencia y alinearla con la palabra de Dios. ¿Por qué? Si, por ejemplo, has fracasado aquí, mire el que inventó el bombillo, ¿cómo se llamaba? Edison. ¿Y ustedes saben cuántas veces falló? Eso dicen que como 1000 o algo así, por ahí. Pero este hombre persistió y se le quemó mucho y ¿qué fue lo que pasó? Se le quedó el negocio arruinado, ¿cierto? Sí, ya me acuerdo. Se le incendió por todos sus inventos, claro, y no sé qué fue lo que pasó después. Pero dicen o se estudia que ya, imagínate, se le incendió el negocio, había pasado muchas cosas, pero persistió. Diga, tengo que persistir, yo tengo el derecho. Yo creo que era judío ese señor. Yo tengo el derecho porque tiene una ley de bendición, ¿cierto? Nosotros somos judíos espirituales, tenemos la misma ley de bendición, porque Mateo 1:1 dice que en Cristo somos descendientes de Abraham, y Gálatas 3 dice que en Cristo somos descendientes de Abraham. Y dicen que estaba tan frustrado que el niño tenía que cambiar el pañal el niño somos papás, sabemos en esas etapas que toca cambiar el pañal del niño, y él
me imagino que en la frustración lo cogió de las paticas, no de la cabecita, así como las mamás que cuidado se nos cae, que pensamos que se nos van a derretir y los malcriamos muchas veces porque pensamos que se nos va. Él agarró de las paticas al chinito y lo puso así, y cuando le hizo así, el niño, no sé qué pasó, vio, se le eliminó el bombillo, diga, cuando hizo así se le eliminó el bombillo, cuando lo único que le faltaba era el cosito ese para bajar, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacer la cosita esa? Y ahí, en ese momento, fue que vino la idea que trajo la luz del bombillo. Entonces entendemos eso, y eso nos toca que se nos encienda el bombillo a nosotros. Bueno, dice que tenemos que persistir porque entre más opresión va a venir más multiplicación, y no podemos dejarnos amargar con la dura servidumbre ni con todo eso, sino permanecer en adoración, porque el Señor sí oye nuestro clamor, el Señor sí ve nuestro sufrimiento, y el Señor ya ha determinado una salida de bendición para nosotros. Quien dice amén. Y vivir bajo el temor de Dios, que es lo que trae la bendición. Vamos a ver Jueces 6, 7. Hemos hablado ya de Jueces 7, pero quiero mirar unos aspectos aquí de la guerra espiritual que quiero que tengamos presente. Jueces capítulo 7. Jueces. Ustedes saben que el tiempo de jueces es un tiempo muy parecido a la época, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. ¿Les parece eso? Desde la casa. Cada uno quiere hacer lo que quiere, es una sociedad y una cultura que nos alimenta de esa maldición. Y en el tiempo de jueces era lo mismo. Por eso vino tanta derrota, tanta ruina, tanto caos al pueblo de Israel, porque ya no había una voz directa del Señor y el pueblo hizo lo que quería. Se había muerto Samuel y ya el libro empieza a decir que cada uno hacía lo que quería. El Señor empieza a levantar y empieza a buscar. Diga, Dios está buscando y Dios me está buscando a mí para ver qué voy a hacer. Dios me busca porque Él quiere buscar quién se le crea a Él para ver quién puede hacer la labor que Él quiere hacer, para darle el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Vamos a mirar en Jueces 7, y el Señor ha llamado ahí, ¿a quién? A un Gedeón, diga Gedeón, el más cobarde, el menos que creía en sí mismo, el que tenía todos los problemas psicológicos en ese momento del pueblo de Israel, y tenía mucho resentimiento hacia Dios, pero Dios se revela a él, diga Dios se revela a mí, y él acepta lo que Dios le manda hacer. Entonces, en el proceso, diga, Dios siempre tiene procesos. Y Dios en el proceso con Gedeón, Dios lo lleva, y en la medida que Gedeón empezaba, eso es importante que tú sepas, mira, en la medida que tú empiezas a obedecer unas instrucciones, Dios te va a dar otras, ¿cierto? Dios no te da el plan completo para que tú lo mires, el proyecto, para que lo mires de pe a pa y lo evalúes y digas si te le mides. Dígale no, diga no. Dios, acuérdese que la fe es loca y no es grecorromana ni es intelectual. Y te lo digo, la fe es loca. El Señor te dice, te llama, pero no te da el final, ni el inicio, ni el nudo, ni el desenlace. Él te llama, ¿cierto? Porque para que se cumpla tienes que vivir por la fe. Para que se cumpla vas a hacer una dependencia de una intimidad con Dios para ir viendo las instrucciones. A Abraham no le dijo, mira mi hijo, lo voy a llevar aquí, mira el plano de las que te voy a dar allá esas tierras. No. Le dijo, sigue porque yo voy a estar contigo y te voy a ir mostrando esa tierra a la que yo te voy a llevar. Digan, yo tengo que tener una relación con Dios. Porque yo acepto hoy esa palabra y tengo que estar con Él para ir mirando las instrucciones que Él me da. Y esto hizo con Gedeón, y Gedeón obedeció la primera, y Gedeón obedeció la segunda, y Gedeón estaba lleno de temor. Digan, los temores son el arma que Satanás usa para no dejarnos mover. Y ese es el primer enemigo que el Señor quiere que venzamos. Y fue el primer enemigo que tuvo que vencer Gedeón, porque lo manda, imagínate, lo manda el Señor al campo del enemigo. Cuando él era que las piernitas se le hacían así nomás de pensar que venían, acuérdense que él estaba haciendo el trigo en el lagar, que era un lugar que no era, y escondiendo todo por debajo. Diga, no esconda nada por debajo, toca sacarlo todo y exponerlo a Dios. Bueno, miremos el versículo que quiero que miremos, porque Dios nos está llamando a que nos levantemos. Dígale que está a su lado, Dios nos está llamando a que nos levantemos. Y lo manda al campo el enemigo
para escuchar y se va de espías allá donde el enemigo, y Gedeón oye un relato de un sueño. Mire, si Dios tiene que usar al diablo, lo va a usar para cumplir un propósito en tu vida. Eso sí, yo lo tengo muy seguro. Sin Judas no hay cumplimiento de propósito, pero aquí lo manda al campo el enemigo, ¿sí? Y él oye un sueño que el enemigo está diciendo, y en ese sueño venía la revelación para Gedeón. Dios no lo podemos meter en esquemas. Dios no lo podemos meter en esquemas. Bueno, y entonces Gedeón llega y vamos a mirar el versículo desde el 7 en el adelante, del 15, 7:15 de Jueces. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Madián tiene que ver con todo el temor, la ruina y la opresión, porque era un pueblo demasiado grande que sus caballos eran camellos y no caballos. Es cuando estás ahí en una encrucijada en la vida. Y Gedeón, ¿qué dice? Mira la primera palabra. Y Gedeón, adoró, era un adorador. Para ganar la batalla, para ganar la victoria, tengo que ser un adorador. A los adoradores de corazón, en espíritu y en verdad, es que Dios les revela. A la prostituta de la samaritana, el Señor le dijo que tenía que, ¿qué? ¿Adorar en qué? En espíritu y en verdad. Y aquí él adora y le dice, ya, vino la revelación. Entonces el Señor le dio 300, repartieron los 300 hombres, eran muchísimos metidos, todos quieren servir, todos quieren ayudar, pero no todos sirven, Todos son metidos, Dios no quiere los metidos, todos quieren servir, todos quieren ayudar, pero no todos sirven. En la lucha, en la prueba es que son probados. Y aquí de todos esos solo se escogieron ¿cuántos? 300. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Primera arma de guerra, digan trompetas. Vamos a aprender aquí unas armas de guerra que vamos a usar, porque vamos a orar. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Era algo extraño, era algo ridículo, era algo harto, cansón, no era como lo que esperábamos de un guerrero, ¿cierto? Puede ser porque no tenían armas, porque eran un pueblo cautivo, no tenían armas, era un pueblo cautivo. Y Madián les había robado todo. Y les dijo, miradme, les dijo Gedeón, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Obediencia, sumisión, seguir la instrucción, unidad, todo eso son armas de guerra. Si uno se hubiera ocurrido hacerlo a su manera o no como Gedeón decía, ¿qué hubiera pasado? Pierden la guerra, ¿cierto? La unidad, la sumisión y la estrategia de Dios, toca obedecerla. Y cuando lleguemos al extremo del campamento, ustedes hagan como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento. Estaban divididos en 3, ¿cierto? Eran 300 y 3. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y la de Gedeón, y se estuvieron, digan conmigo, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Gloria al Señor por su palabra. ¿Quién dice? Aquí hay armas poderosas. Era vencer un ejército poderoso, era vencer un ejército imposible de vencer, que eran los madianitas. Por eso Isaías 60, que tanto estamos hablando, habla de que los madianitas van a tener que traer las bendiciones y las riquezas, porque ya hemos ganado la victoria. ¿Quién dice amén? Dice que vamos a ver qué representan cada uno. La primera, la trompeta. ¿Qué representan? La trompeta.
¿Qué creen que representa la trompeta? Dice, y les dijo, miradme, hacer yo lo hago, y yo tocaré la trompeta, la presencia del Señor. El Señor habla, ¿cómo? La palabra que vive en ti, digan la palabra que vive en mí. La palabra que vive en mí, la palabra que vive en mí. Levantaos, dice el Señor, levantaos. Dígale al que está a su lado, levantaos. Porque hay una palabra que vive en mí. La arma más poderosa, esa de la trompeta, es la alabanza y la adoración. Digan, la alabanza y la adoración. Sobre todo cuando tú adoras y alabas con la palabra de Dios, esa es la trompeta. Digan, esa es la trompeta. No importa la batalla que estés enfrentando, yo te garantizo que si te levantas a adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad, ya tienes prácticamente la mitad de la guerra ganada. ¿Quién dice amén? Lo que menos queremos hacer en esos momentos es adorar a Dios, ¿o no? Lo que menos te sale cuando no están las cosas bien es que adorar a Dios, pero es un arma de guerra. Digan, alabanza y adoración en santidad es el arma de guerra más poderosa que hay. Alabanza, adoración en santidad. Eso le dijo el Señor a la samaritana. En espíritu y en verdad. Y tú la necesitas. Primera arma de guerra, aparte de las que vimos allí con Moisés, en Éxodo, es la trompeta, representa, dice, y tocaron las trompetas, y el cántaro, digan, ¿qué representa? Y ahí tengo ya hoy, miren, tenemos los cántaros ahí para que se acuerden, más o menos eran más grandes que eso, ¿cierto? Pero el cántaro quebrado, digan, el cántaro quebrado representa mi carne quebrada, mi naturaleza quebrada, representa que yo me humillo y muero a mi viejo hombre. Si tú no estás quebrado delante de Dios, no estás en nada. Porque sin humillación no hay respuesta de Dios. Sin humillación no hay respuesta de Dios. Ellos tenían que quebrar el ¿qué? El cántaro. Y tú, si quieres una respuesta de Dios, tienes que quebrar el corazón delante de Dios. Un corazón contrito y humillado no menosprecia a Dios, dice el Salmo 147:3, y mucha palabra, dice, un corazón ¿qué? Contrito y humillado no menosprecia al Señor. Él habita en los humildes, en los humillados y quebrados. Diga, un territorio donde el Señor con todo su poder y toda su fuerza habita es en un corazón quebrantado y humillado. Al altivo mira de lejos. Mira, uno de los enemigos grandes con que Satanás nos ha robado una cantidad de bendiciones es el orgullo, la soberbia y la rebeldía. Esos son nuestros enemigos principales. ¿Quiénes no luchan con eso? Todos luchamos, podemos llevar 50 años en la vida cristiana. Tenemos que estar siempre quebrantados y quebrados en la presencia del Señor, humillados para obedecer su palabra, humillados para perdonar, porque cuando todo está bien nos parece que eso está bien. Pero cuando tenemos problemas sale lo que está en nosotros. Cuando situaciones de verdad son en crisis, es lo que sale, lo que está dentro del corazón. Por eso tenemos que estar revisando con el Señor y con la palabra nuestra vida. Entonces, los cántaros quebrados quedan. Tienes que quebrantarte delante del Señor. Una vida de quebrantamiento, que se pone a adorar a Dios quebrantado en la presencia del Señor, es una vida de victoria. Vasijas de barro somos, dice el Señor en muchas palabras. Ezequiel 18 está hablando de la vasija, ¿se acuerdan? A mí me fascina ese versículo porque hay una promesa que algún día me dio el Señor allí, que la vasija de barro, por más de que se rompa, no se va a poder salir de la mano del Señor. ¿Quién dice amén? Si está roto, desportillado, dígale, si está roto, desportillado, no se afane, esto no se puede salir de la mano de Dios. No te puede salir de la mano de Dios. Y Él, lo que pasa es que te va a doler porque te va a volver a formar como Él quiere. ¿Quién dice amén? Nos duele cuando nos meten en ese molino y empieza el Señor a decir, mira tu carácter, mira tu fe, mira tu vida, mira, ¿cierto que eso es doloroso o no? No hay nada más doloroso que ver nuestro pecado. Pero una de las cosas que estoy orando por la iglesia y estoy orando por mi vida, por la gente, es porque no tenemos temor de Dios, porque no hay convicción de arrepentimiento. La gente peca y ni siquiera sabe que está pecando. Nuestra cultura y nuestra sociedad se está creando para que tú le digas al pecado que es bienvenido, que es una opción como todo lo demás. Tú lo decides, es una opción del infierno. Pero nadie te está teniendo conciencia de pecado.
porque ya todo es relativo, o no es lo in del neomanismo, todo es relativo. Vida arrepentida y espíritu reargüido. Si no hay una convicción en el espíritu, porque yo puedo aparentar y ser hipócrita, Señor, y engañarme emocionalmente. Hoy vivimos mucho evangelio emocional, pero tengo que vivir una vida ¿qué? Arrepentida y un espíritu contrito y humillado, un espíritu que realmente está de acuerdo al espíritu de Dios. Pero hoy en día el relativismo, que es una de las cosas del neomanismo y de todo lo que es la cultura, es que todo es relativo, ¿sí o no? Por eso centraron ya todo, pues todo lo de la homosexualidad, todo, porque es como todo es relativo, ¿cierto? Y tú puedes decidir tu vida como tú quieras, desde el preescolar, porque eso es el constructivismo con que se está enseñando a los colegios donde pagas 10 millones de pesos de bono y más, eso es lo que les están enseñando a los chinos. El famoso programa del constructivismo, que todos creamos la realidad. La realidad no la creó Dios, ni es Dios al que tenemos que dar cuenta, ni hay unos valores, sino que tú construyes con tu pedacito que tienes, no importa cuál tengas, y todos lo unimos y construimos nuestro universo. Y después mira a ver si vives en él bien. Pero eso es la contaminación que tienen nuestros hijos. Ese es el espíritu. Por eso un día van y se levantan a la autoridad y le dicen, usted no tiene eso porque yo tengo igual, porque ¿tú qué? Y por eso nos levantamos contra Dios y le decimos todo lo que Él tiene que hacer. ¿Y por qué? Si no existe. Si yo soy el Dios de mí mismo, ¿para qué va a existir Dios? ¿Entiende lo que hay por detrás de todas las ciencias? Ese es nuestro modelo educativo en nuestra nación y en las naciones del mundo. Satanás debajo, con esa sabiduría que vimos allá en Efesios 1, él miró con qué sabiduría podía destruir al pueblo. Y él está buscando esa para destruir tu fe y tu verdad y tus valores. Entonces, el arma más poderosa, porque el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Si Dios habita en mi alabanza, ¿de qué debo tener miedo? Si Dios habita en mi alabanza, ¿por qué voy a temer? Alabanza, adoración y quebrarnos a la presencia del Señor. Diga, tengo que quebrar mi cántaro. Dígale al que está a su lado, tengo que quebrar mi cántaro. Mire que no se lo quebraba Dios. Tú tienes que tomar una decisión de andar en humillación, porque la presencia del Señor va a venir con un corazón humillado y en santidad, un corazón que se humilla, que vive en santidad y obedece. Eso, Señor, se va a glorificar. Entonces tocaban las trompetas, quebrantaron los cántaros que llevaban en sus manos y mira, uno era la mano izquierda, miremos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrantaron los cántaros y tomaron en la mano izquierda, ¿qué? Las teas, digan, teas son lámparas. Y la lámpara del hombre es el espíritu, digan, la lámpara del hombre es el espíritu. Eso dice Proverbios 18:20, creo. La lámpara del hombre es el espíritu. La lámpara aquí está hablando de la unción del Espíritu Santo. Una persona, las vírgenes, ¿qué les pasó con la lámpara? Se les acabó el aceite, ¿cierto? La lámpara representa tu espíritu también, representa que tú necesitas estar buscando la unción del Espíritu. Esa no va a venir por magia, esa no va a venir porque tú vayas un día a un buen evento y allá ministren, no. Allá te pueden ministrar y vas a recibir, pero ¿dónde se va a permanecer esa unción? ¿Dónde se va a producir? En una vida humillada, en una vida de adoración, en una vida buscando la palabra de Dios, en una vida pidiendo al Espíritu Santo que traiga esa unción. Porque dice que qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Dice, si vosotros son siendo malos. Mire que el Señor sabe muy bien quiénes somos, ¿cierto? Pero nos ama, digan, no somos malos, pero Él nos ama y nos ha dado un propósito de vida y nos ha dado una identidad. Porque no es porque somos buenos o malos, sino porque Jesús pagó por nosotros en la cruz. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, también Dios sabe que amamos a los hijos, que en lo posible, cuando estamos cuerdos y bien, amamos, ¿cierto? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, qué dice? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay un derecho, diga, hay un derecho. Si el Señor dice, lo va a hacer. Diga, si Dios dice, lo va a hacer. Hermanos, para esta guerra que estás enfrentando, familiar, de salud, personal, de trabajo, de iglesia, diga, esta iglesia se tiene que levantar en guerra para alcanzar todo lo que Dios nos mandó a hacer. Digan, para alcanzar todo lo que Dios nos mandó a hacer.
Y eso es parte de lo que nos manda a hacer, porque hay un enemigo que quiere intimidarte. ¿No hay alguna situación que te está intimidando? ¿No hay algo que te dice que ya no hay acciones, que es así, que ya su realidad es esa? Diga, mentiroso. El diablo es un mentiroso. La vida la determinó el Señor, la salud la determinó Dios, el avance, el gozo y el poder lo determinó Dios. Él es un mentiroso engañador. Y si tú te dejas engañar, a Eva se le juzgó por dejarse engañar. No podemos dejarnos engañar del enemigo, porque se nos cataloga como idolatría. ¿A quién le vas a creer? Dígale que estoy al lado, ¿a quién le vas a creer? 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 Solo hay dos voces y nosotros le vamos a creer al Señor. Entonces, hermanos, nos toca levantarnos a una guerra porque tenemos una victoria muy grande que conquistar. Daniel, miren en la vida de Daniel, diga también, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y mire, no importa cómo el diablo te haya perseguido en el pasado, no importa todo lo roto que tú tienes, no importa todo, porque Gedeón tenía todas ahí, el pueblo de Israel tenía todas ahí en crisis, pero Dios es el que tiene nuestros tiempos. Digan, los tiempos son de Dios. Y las estaciones son temporales, ¿cierto? La Biblia habla en Cantares 1 y 2 que hay tiempo de primavera, ¿sí? Pero cuando nosotros nos metemos con el Señor en oración en esta guerra, Señor, el Señor va a traer nuevos tiempos. ¿Quién dice amén? El Señor va a traer nuevos tiempos. Daniel, allá en Babilonia, en el libro de Daniel, Daniel era un santo de Dios, pero él propuso no contaminarse con la comida del rey. Diga, tengo que proponerme en mi corazón, tengo que proponerme en mi vida de qué reino voy a vivir. Si yo voy a vivir del reino de los cielos, yo no me puedo contaminar con las migajas de este reino en la tierra. Y no tengo por qué alejarme del Señor en la crisis. Daniel oraba 3 veces al día. Digan, 3 veces al día. El Salmo 55, 56, 3 o 4 dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Yo quiero desafiar a 2 cosas a la iglesia. Me desafío yo misma porque vinieron hoy en la mañana aquí cuando estábamos orando a las 7 de la mañana. Una es empezar un ayuno desde mañana, el ayuno de Daniel. ¿Quiénes dicen amén? El ayuno de Daniel es que no vas a comer ninguna harina procesada ni dulces. ¿Sí? Los que trabajan sobre todo que tienen horarios, pero no vas a comer nada que sea procesado, ni harinas, ni el pan, ni sino y procurar verduras y cosas que son más sanas, pero tomar tiempos más extensos para orar, tarde, mañana y a mediodía. Quiero que lo hagamos. Tarde, póngase 1 hora, no va a ser toda, pero si podemos ponerla toda, pero tomamos un tiempo en la mañana. Yo sé que todos, o la mayoría espero, en la mañana tenemos un tiempo con Dios, ¿cierto? ¿Quiénes no tienen un tiempo con Dios? Pues los animamos a que empiecen un tiempo con Dios. Pero tomemos un tiempo, Salmo 50, voy a decirles la cita exacta, porque eso hizo Daniel en medio de una persecución del diablo mismo, representado en este rey de Babilonia, y no tiene que ser, Dios le va a dar el tiempo, si lo piensas hacer de corazón, Dios te dará el tiempo, no voy a decir 10 minutos, 20, pero empieza con el tiempo que Dios quiere. Salmo 55, 17. En cuanto a mí, está hablando David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice? Y Él oirá mi voz y Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Salmo 55, ¿qué? 17 y 18. Aquí hay una promesa. ¿Quién dice amén? Yo les he contado tanto mis testimonios de vida, pero yo muy pequeña, Dios me hizo un milagro tan grande, por eso ese versículo lo tengo subrayado en todas las Biblias. Y es que yo tenía que estudiar con beca porque yo no tenía recursos. Y yo había sido la mejor y ya me habían dicho, pero había habido algo que una chica que también era muy buena estudiante, se hizo amiga de la profesora y yo creo que la profesora se equivocó cuando ya hay 50 niños en una lista, yo no sé. Pero mis padres vivían en una finca y no había celulares, no había nada, y si eran colegios departamentales, y si no, y en ese día uno no se escribía, ya no había nada que hacer para poder entrar al colegio. Y yo me acuerdo que lloraba de niña, yo clamaba, y yo fui, abrí la Biblia y me salió este salmo. Y como yo era una niña, yo creí como Dios dice que tenemos que creer como los niños. Y ahí decía, tarde, mañana y a mediodía, porque se había ido mi mamá, yo no tenía quien me pagara
la matrícula, y sin matrícula me iban a sacar del colegio un año sin estudiar, hubiera sido terrible. Yo ni me acuerdo en qué curso estaba, pero estaba muy pequeña. Y yo me acuerdo que yo me iba y miraba, no tenía reloj. Miren, hoy estoy estrenando reloj. El que ustedes me regalaron, la bendición, pero tiene que ver con un reloj, yo no sé, por eso lo estoy contando. Pero era en un pueblo en Faca, y allá cada hora daban los campanazos en la catedral, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que yo estaba pendiente de los campanazos de la catedral, por eso será que el Señor me regaló el reloj. Y yo lo hacía. Por la mañana iba y oraba, me arrodillaba, una oración de un niño, me arrodillaba y oraba y le pedía al Señor por eso, y bueno, y estaba pendiente y por ahí jugando y haciendo y estudiando, y cuando sonaba el campanario al mediodía a las 12, yo me iba y me arrodillaba y oraba y así, y por la noche, sí, bueno, yo no sé qué días pasaron, fueron pocos creo. Y yo clamaba y oraba y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Mis padres no tenían ni idea, pensaron que ya me habían ganado la beca, que yo iba a estudiar, y me habían dicho que yo no tenía ese año la beca, me tocaba pagar. Y entonces, llegó el día que me tocaba ir al colegio, allá. Dios es increíble, Dios alimenta la fe. Cuando tú obedeces a Dios en lo sencillo, Dios se glorifica. Yo les he contado este testimonio. Yo llegué allá, pues obviamente llorando, y yo no sé si era para quinto primaria, para primero, yo no sé, era por ahí para esos cursos. Y entonces, donde hay muchísimos más niños, o sea, donde los cupos son mucho más grandes. Entonces, yo llegué allá y llorando, entonces llamé a la profesora Nora Ortegón, nunca se me olvida. Oré por ella después mucho tiempo, y yo sé que el Señor le dio ese esposo que ella quería, que era un señor que no le quería decir que sí. Y lloraba de niña para que ella se casara. Ella me bendijo y Dios seguro la bendijo porque era una mujer buena. Bueno, y yo llegué y le dije, profesora, y le conté la situación y le conté todo, y yo llorando y le dije, y no tengo opción, y bueno, y Dios lo que hace, porque fue Dios. Yo que había hecho tarde, mañana, mediodía, yo me acuerdo tanto, que me cogió, me dijo, no llores, ven, me cogió la manita, yo era chiquita, y era grandota, me parecía a mí, no sé si, y me cogió de su mano, y me dijo, vamos a la dirección, allá a la dirección del colegio. Y yo lloraba, y llegamos a la dirección del colegio, y ella le dice allá a la directora, déjame la hojita de ella, me sacaron mi hoja, y me dijo, hágame la cuenta cuánto vale el colegio de todo el año de esta niña. Y le dieron la cuenta, y sacó una chequera, me acuerdo nunca olvido, ella sacó su chequera y escribió el cheque por mi educación de todo el año. A esta niña, mis papás no tenían idea después, yo no sé si al fin, creo que después les conté el testimonio, pero Dios es verdad, digan, Dios es verdad. Dios opera a todo nivel. Y si me ven a veces aquí chocha y diciendo, es porque he conocido a un Dios que en todas las crisis, ¿cierto? En todas las crisis está presente cuando le obedecemos, cuando le creemos, cuando nos ponemos en la brecha. Dios hace sobrenatural, y así alimentó mi fe. Y fue alimentando mi fe. Diga, tu fe tiene que ser alimentada, pero tienes que empezar a obedecer al Señor. Tienes que empezar a meterte. Entonces quiero que hagamos esta oración de tarde, mañana, de mediodía como iglesia. ¿Les parece? En la mañana, si puedes a las 6 de la mañana, toma 5 minutos o antes. Pues los que pueden antes, pero tomemos un espacio al mediodía. Dios dice, entra y cierra la puerta, y yo veo, Dios va a mirar tu corazón. Dios no va a mirar ni el tiempo, no va a mirar, pero va a mirar si para ti es más importante tu hacer o Él, ¿cierto? Entonces toma un tiempo al mediodía, tomemos, estás en algo, dices, qué pena, o métete al baño si estás en el trabajo. El baño es uno de los buenos sitios donde yo he visto milagros y cosas prodigias en una oración arrodillada en un baño. Pero ora, y en la tarde, mañana, de mediodía, y hacemos el ayuno de Daniel. ¿Qué les parece? Para que estas armas que Dios nos ha dado, alabanza, ¿cierto? Adoración, quebrarnos el primer milagro es que tu carne se doblegue. Mire, para mí el primer milagro es que nuestra carne se doblegue, ¿o no? Porque el enemigo más grande que tenemos es nosotros mismos, es nuestra carne. Pero vamos a humillarnos, ¿les parece? Porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios bueno, y para siempre es su misericordia. ¿Y qué padre si su hijo le pide pan, le hará una piedra? Pero vamos a orar con propósito, digan, vamos a orar con visión. No va a orar en esta guerra solamente por usted y su necesidad, va a orar por la iglesia, pero va a orar por su necesidad en una forma diferente. ¿Sí? ¿Quiénes entendieron lo que es el propósito en la oración? No va a orar por su salud, vas a orar porque, Señor, yo necesito salud, necesito 50 años más de vida para compartirle a toda esa familia. Para orar e interceder por esa iglesia, para que veamos almas convertirse. Amén. Dame la salud para ir a compartir el evangelio. Dame la provisión, Señor, para ayudar a la obra del Señor, para que vea testimonio, para que todos los clientes, las empresas que visiten
pueda yo compartir el evangelio del Señor. ¿Quién diga? Eso sí lo va a contestar el Señor porque es una visión de reino. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, oramos en esta hora, oramos en este momento, Señor. Pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que tú obres conforme a las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús, Señor. Pedimos, Padre, tú conoces la palabra en esta hora. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, en qué condición estamos. Tal vez como Gedeón, tal vez como el pueblo oprimido, Señor, y entre más le damos por un lado, más el enemigo viene y nos oprime por el otro. Y entre más tratamos de hacerlo por aquí, más viene por el otro lado, porque Él sabe que tenemos un derecho de sojuzgar, de multiplicar, de enseñorear, de vencerlo, porque tú nos has dado el poder para vencer al enemigo. Diga, yo soy un victorioso, tengo poder para vencer al enemigo. Y hoy yo me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo creo en el poder de la victoria de Cristo. Señor, hoy yo vengo a pedirte, y hay muchos que yo sé que trabajan y luchan por adorar y alabar al Señor. Dile, Señor, si mi vida está contaminada, si mi conciencia está contaminada porque ha entrado tanta información a mi vida que ha oprimido, que ha quitado, Señor, el derecho de que yo sea un adorador, porque me hiciste para adorarte, y si tú me hiciste para adorarte es porque tiene una conexión directa con tu espíritu. Tú me hiciste en este universo para que yo te adorara, para que yo te exaltara, y debe haber algo tan grandioso y tan poderoso a esos que luchan por la adoración. Señor, que yo quiero que me limpies toda contaminación para que yo pueda entrar a adorarte por lo que tú eres, por lo que tú haces, alabarte, darte gracias, Señor, para que mi vida se convierta en un canal de adoración y yo pueda ver el sobrenatural de Dios peleando mis batallas, vea el sobrenatural de Dios destruyendo imperios poderosos como el madianita, como el egipcio, como el que me ha robado, como el amalecita, como el cananeo, como el eteo, porque a Dios no le queda grande nadie. Señor, hoy como el propio Daniel, que 3 veces levantaba, abría su ventana y adoraba hacia el oriente, porque allí estaba la presencia del Señor, allí estaba Jerusalén. Señor, hoy dile, Señor, Daniel lo persiguieron por adorar a Dios, por venir a la iglesia, por orar. Señor, y él entre más lo perseguían, el más lo hacía, y lo echaron a un foso de leones en ese momento de fuego, pero se vio tu gloria allí porque tú lo sacaste ileso, Señor. Padre Dios, yo vengo a pedirte, Señor, que nos des la fortaleza en esta semana, que podamos hacer ese ayuno de negarnos a eso que nos gusta tanto, a eso que queremos tanto, a esa, Señor, todo lo que son gustos, deseos, Señor, que podemos realmente doblegar ese cántaro, quebrar ese cántaro, Señor, porque la adoración, Señor, el ayuno que quiebra ese cántaro, Señor, nos conectará, Padre, con una unción fresca. Dile, Señor, oramos para que venga una unción fresca, para que venga una unción nueva, para que, Señor, tú nos des la estrategia, porque tú necesitas una estrategia en tu situación. El Señor la va a traer, Señor, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y tú oirás mi voz. Señor, hay una estrategia que yo necesito, hay una fuerza que yo necesito, hay una revelación que yo necesito, hay una fe que necesito que sea vivificada, hay una ruta que tengo que tomar, Señor, hay una acción que tengo que tener. Padre, te necesito la fuerza, la fortaleza, la dirección. Necesito ver dónde está la bendición. Necesito hacerlo certero, no lo agotador. Yo quiero ser certero, Señor, en el reino de los cielos. Necesitamos una estrategia de multiplicación. Necesitamos una estrategia de guerra, Señor. Y tú nos la traes en esta mañana y nos levantamos, Señor, en unidad. Nos levantamos conociendo la verdad de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que tú tienes para nosotros. Dile, Señor, y yo te creo. Padre, creo que tu fe, que la fe es la locura, Señor, que va a funcionar y que me va a sacar de esta condición, a mi familia, Señor, a la iglesia. Señor, ayúdanos a proyectarnos en este tiempo, en unidad. Señor, ayúdanos a trabajar por la unidad. Señor, a luchar por la unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, lo pedimos, Señor, lo pedimos, Padre. Mira todo lo que hubiera pasado en Gedeón si no hubieran estado unidos, si no hubiera habido una unidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites todo lo que es división,
contienda, desunidad, todo lo que está rompiendo la unidad, porque en una guerra la unidad es importante o si no se autodestruye. Y Señor, hoy no le vamos a dar ningún lugar al enemigo porque vamos a luchar por esa unidad. Vamos a luchar, Señor, por que esos cántaros sean quebrados. Vamos a orar con propósito para que el reino de los cielos sea extendido, para que haya testimonio, para que haya provisión de vida, para que haya provisión abundante, para que venga esa unción, Señor, que tocará vidas, donde tú nos llevarás a llevar a citas santas para tocar vidas, para ver a otros, para orar por los enfermos, para orar por otros, para compartir el evangelio. Señor, pedimos la poderosa presencia de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Danos la fuerza, Señor, y danos el poder en esta semana, pero nos levantamos, Señor, y vamos a resistir firmes, vestidos y fortaleceos en el Señor, dice la palabra. Vestidos y estad firmes con la armadura de Dios. Dile, Señor, que tengamos cada día esa armadura, esa convicción en el corazón de la salvación, esa coraza de justicia en nuestro corazón, Señor, esa verdad de tu amor en nuestras entrañas, Señor, ese calzado de la paz. Señor, iremos a llevar paz donde vayamos. Llevamos a las nuevas de salvación. Esa fe en nuestra mano, en nuestra palabra, en nuestra boca, Señor. Ese escudo de la fe, Señor, y la palabra. Dile, Señor, enamóranos de tu palabra. Que la palabra sea rema, que los versículos aún que no sabemos, que los que no nos sabemos todavía, Señor, los podamos meditar y repetir y repetir y repetir hasta que, Señor, entren al Espíritu y nos convenzan de esa verdad y podamos ser victoriosos tarde, mañana y a mediodía. Dile, Señor, danos ese poder. Padre, danos ese poder de estar en unidad como iglesia, haciendo este ayuno de 21 días. Señor, haciendo esta oración tarde, mañana y a mediodía, pero no solamente por mí, sino por el otro, porque me voy a gozar con el testimonio del otro, Señor, porque vamos a proyectarnos como iglesia para las familias que no han podido venir, las que están en crisis, las que están, Señor, en rebeldía, las que no han querido venir, las que están en general de la iglesia de Cristo, para que tu iglesia sea levantada, Señor, en este tiempo, para que tu iglesia sea limpiada en este tiempo, que se recupere el poder, que se recupere la fuerza. Señor, mira los tiempos que estamos viviendo. Y tu palabra dice que son tinieblas, porque tinieblas es lo que cubre las naciones. Pero no vamos a vivir bajo la economía de esta nación. No vamos a vivir bajo las leyes de esta nación, sino las leyes del reino de los cielos, bajo las leyes de la bendición multiplicada del reino de los cielos. Porque aunque el pueblo de Israel estaba oprimido, aunque el pueblo de Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel no vivía bajo las leyes de Egipto, sino bajo las leyes sobrenaturales. Señor, gracias. Gracias, Señor. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Rompe los obstáculos en mi corazón de temor. Rompe los obstáculos, Señor, tal vez de amargura. Señor, de capacidad, pero Señor, glorifícate, resucita mi fe en esta mañana. Dile, Señor, resucita mi fe para avanzar, resucita mi fe para creerte, para levantarme, Señor, porque un ejército se levanta, porque un ejército proclama, porque un ejército marcha y allí verá tu gloria, Señor. Gracias por la gloria, dile gracias por la victoria, porque veré la gloria de Dios, porque veré la victoria multiplicada del Dios Altísimo para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.